Alberto, eres asesor exclusivamente de jugadores de fútbol. Nos dedicamos solamente a ayudarle en el tema de inversiones al futbolista porque gastar dinero es muy fácil, ganarlo es más complicado. Un futbolista te permite ir un poco a largo plazo, ¿no? Si tú analizas un poco los mercados están todos muy manipulados. Los poderosos son los que ganan dinero porque en el mercado la economía no es un juego de suma cero, pero los mercados sí. Los mercados, para que alguien gane tiene que perder los otros. Nosotros tenemos unos futbolistas privilegiados. ¿Cómo se le crea una estrategia sin saber los gastos que va a tener cuando tenga 35 años realmente? Probablemente cuando se retire tenga menos gastos que cuando esté en activo. Yo no sé cuándo va a pasar, pero en algún momento tendremos que pagar todos los excesos que hemos cometido, porque hemos dopado la economía de una forma brutal. ¿Quién va a pagar realmente el pato? ¿Quién lo paga normalmente? ¿Quién lo paga? Hombre, lo pagamos todos los que no nos protegemos. Y no es lo mismo, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos, que tiene su moneda propia y al fin y al cabo lo que hace es devaluar la moneda y la deuda siempre la va a pagar, a deuda de países como nosotros que no tenemos moneda propia. Muy buenas de nuevo a Somos Invisibles. Como ya he dicho anteriormente, cada vez los personajes que pasan por aquí por Somos Invisibles son más dispares, más diferentes y lo que sí quiero, no repetir. Y hoy tenemos aquí a un asesor financiero que directamente... Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Muy bien, perfectamente. Encantado de que me invite a este podcast. A este podcast. Pues nada, vamos a empezar ya directamente. Vale. Alberto, eres asesor exclusivamente de jugadores de fútbol. En principio sí, en principio mi nicho, yo ahora lo contaré, he nacido de la mano de un jugador y lo que he hecho es intentar dar un servicio dentro del mundo del fútbol y entonces mi nicho es jugadores de fútbol, que no quiere decir que a partir de ahí tenga otro tipo de cliente, pero mi nicho son jugadores de fútbol. Bueno, ¿a qué te dedicabas entonces? Yo, pues simplificando mucho, intento ayudar al futbolista a aprovechar la oportunidad que tiene. Por una circunstancia reciben mucho dinero en poco tiempo, entonces hay que comprender un poquito ese esquema, cómo funciona, y realmente no tiene asesoramiento, tiene un asesoramiento que es familiar, ¿no? Entonces intentamos ayudarle a conseguir que su vida sea tranquila, ¿no? Más allá del fútbol. De acuerdo. Anteriormente a asesorar a jugadores de fútbol, ¿a qué te dedicabas? Vale, yo empecé con un despacho de abogado y economista que lo que hacíamos era asesorar a empresas y básicamente era asesoramiento fiscal, mercantil, jurídico, contable. Entonces yo básicamente hacía impuestos de sociedades, IVA, ayudaba en temas financieros y poco más, una asesoría y todo lo que implica ser economista, ¿no? ¿Y cómo nació el tema de asesorar a jugadores? Pues mira, fue realmente una casualidad. Un día aparece por el despacho un jugador, además un jugador importante, un delantero de selección, y, y nos pedía servicios quería un abogado, que él quería tener un abogado diferente a su representante, entonces necesitaba ese servicio, ¿no? Entonces se le empezó a dar servicio jurídico exclusivamente y nada, estaba contento dentro del despacho y a mí se me ocurre, yo siempre he intentado ser creativo y yo veía que tenía una serie de necesidades y no tenía ningún asesoramiento. Entonces empecé a darle como una especie de cuenta de resultados de personal suya y a la vez para que él supiera el dinero que le estaba entrando, el dinero que salía. Y por otro lado también como una especie de balance de situación, decirle, pues estos son los bienes que tú tienes, esto es lo que debes, tu patrimonio es tanto. Entonces, más que prácticamente casi como un juego, porque a mí me interesó el perfil y me di cuenta de que el perfil del futbolista era muy peculiar y entonces empecé a ayudarle. A partir de ahí me metí en... Él trabajaba con una caja de ahorro y entonces empecé a estudiarle las comisiones, yo no estaba preparado ahí para asesorar financieramente ni mucho menos, pero empecé a ayudarle, a decirle, mira, te están metiendo esta comisión que a mí me parece que no procede. Por otro lado, le había metido una serie de productos financieros que yo creo que no eran los más adecuados. Y llegó un momento, que era la crisis, que yo le dije a él, digo, yo no sé si es lo mejor que tú tienes una cantidad importante de dinero, no sé si es lo mejor que lo tengas en esta caja de ahorro con los riesgos que eso puede implicar, ¿no?
Y me dice, bueno, dice, tú eres el que sabe, es tu responsabilidad. Entonces en ese momento como que a mí me temblaron las piernas y digo, ostras, yo no estoy preparado para esto, yo no me dedico a esto. ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, desde ese momento, yo lo que hago es, ya te digo, con las piernas temblonas, formarme, leer, ponerme al nivel y bueno, y fue un proceso. De hecho, yo te diría que sin ese cliente yo no estaría aquí ahora, ahora sentado, porque aprendí de golpe, ¿no? Aprendí con una responsabilidad muy grande detrás, ¿no? Entonces, seguimos haciendo nuestros informes, seguimos preparándonos cada vez más. Resulta que gustaba nuestro informe, de este cliente llegó el compañero que le gustaba también y empezó a contratarnos. Bueno, realmente no era contratarnos porque nos contrataba la parte jurídica y yo este servicio digamos que lo hacía un poco por amor al arte, porque me gustaba, ¿no? Pero fue cogiendo éxito, empezaron a venir más clientes y llegó un momento que al cabo del tiempo que ya decidimos profesionalizarnos y incluso nos independizamos, la parte jurídica la dejamos a un lado y nos dedicamos solamente a ayudarle en el tema de inversiones al futbolista, pero digamos que nacimos de la mano de un futbolista y nos adaptamos a él y de hecho a día de hoy seguimos adaptándonos al futbolista porque hemos nacido de una manera diferente, ¿eh? Pero eres economista. Yo soy Cualquiera economista. que te esté escuchando diría que es un golpe de suerte y te has puesto a estudiar 4 libros y le estás asesorando. No, yo te diría más porque yo sí lo veo como un golpe de suerte, pero lo que viene detrás no. O sea, lo que viene detrás, desde ese momento, yo cuando hablo con alguien de banca privada y no se han leído ni un libro de inversión y no siguen a nadie y no entienden las teorías y no... Entonces, desde ese momento, yo aprovecho mi oportunidad. Y ya te digo, al principio yo lo considero un golpe de suerte y no, yo no cobraba por ese servicio hasta que me profesionalicé. No sé cómo explicarte. Desde el primer momento yo he nacido de la mano de un futbolista, por lo tanto nos hemos adaptado a él desde el primer momento. Pero claro, detrás hay un trabajo, hasta que yo de verdad me independizo y me dedico a esto, hay un proceso de formación muy grande. En el primer momento yo no estaba preparado. En el primer momento yo no estaba preparado. ¿En qué año fue aquello, Alberto? Pues te diría que fue 2007, 2008, por ahí. Tiene un buen bagaje Sí, y ha pasado ya crisis, ha pasado mucho. pandemia, ha pasado un poco de Ha la pasado guerra, ha mucho, ha pasado la pasado guerra. mucho. Y lo que queda por pasar. ¿Invierte, Alberto? Sí. Yo invierto, yo intento, por lo menos, yo siempre tengo un objetivo al principio de año. Yo quiero no depender de mi trabajo. Quiero que algún día mis inversiones me den lo suficiente para vivir sin tener que depender de mi trabajo. Todavía me queda mucho camino, no estoy cerca, pero cada día un poquito, cada año un poquito menos. Y entonces, por supuesto, la única forma de conseguir eso es invirtiendo. Entonces no eres libre financieramente hablando. No, ojalá. A ver, todo depende, De lo que gastemos, ¿no? efectivamente. Entonces, todo depende. A lo mejor me podría adaptar, ¿no? Pero mis objetivos todavía no están cubiertos. ¿Qué objetivo te marca a nivel personal de inversión al año, por ejemplo? Eh, Comprar un par de inmuebles, no sé. ¿Cuáles son? yo soy muy flexible, ¿eh? Igual cambio, pero mi objetivo es todo lo que no gaste yo, invertirlo. O sea, no todo si pudiera invertir millones, invertiría millones. Todo lo que no gasto, invertirlo. ¿Cuánto colchón debería de dejar una persona apalancado? Para el día a día, Sí. depende de su nivel de vida. Depende de su nivel de vida. Pero bueno, también a mí me gusta, aparte de dejar un colchón directamente, tener productos que te están dando rentabilidad que en un momento dado se puedan volver líquidos. Entonces, no hace falta tener dinero parado en el banco o en casa. Podemos tener productos que se puedan disponer en caso de emergencia, ¿no? ¿Tienes un equipo de personas? Sí, tengo un equipo de personas, más que un equipo de personas, tengo un equipo de colaboradores, porque en todos los ámbitos nosotros digamos que intentamos tener el mejor de cada ámbito. Entonces, tenemos muchos proveedores buenos que nos proveen y nos ayudan. ¿Cuál es en sí vuestra estrategia de inversión, Alberto? Pues mira, como nosotros nacimos de manera diferente, no venimos del mundo financiero ni del mundo inmobiliario,
nacimos a los pies de un futbolista, pues un poco lo que un futbolista, nuestra estrategia de inversión, por un lado es la diversificación, ¿no? Por mitigar riesgos y por otro lado, un futbolista te permite ir un poco a largo plazo, ¿no? Pues porque el futbolista, si depende de la edad que te llegue, el objetivo a lo mejor hasta que se retira no tiene problemas económicos, ¿no? Podemos estar hablando que hasta los 35 o 36 años no tiene demasiado. Entonces, el horizonte temporal es alto. Entonces, a nosotros, por un lado, nos interesa mucho saber cómo funciona el mundo, ¿vale? Para saber primero en qué parte del ciclo estamos, en qué sector es el adecuado, cuál no. Y dentro de eso, meterte, pues si tú analizas un poco los mercados están todos muy manipulados. Entonces, los poderosos son los que ganan dinero, porque en el mercado la economía no es un juego de suma cero, pero los mercados sí. Los mercados, para que alguien gane, tiene que perder lo otro. Entonces, claro, los poderosos te manejan. Entonces tú ahí, como tú vayas a corto plazo, cuando tú crees, tú pones tu stop loss limitando las pérdidas y ellos lo saben y te bajan para que se te vaya. Y los mercados son la jungla. Los mercados son la jungla. Entonces a nosotros nos gusta entrar en aquellos mercados que sabemos que a largo plazo tú ganas. Entonces, vale que tú empieces y puedes empezar en pérdida, pero nuestro cliente está lesionado para que nosotros entramos en esos mercados porque a largo plazo solo puede ganar. Que empiezas y a corto plazo va bien, pues a lo mejor en un momento dado dices, ya he cubierto mi ganancia, me salgo, pero si va mal, empezamos, no te preocupes porque tenemos tiempo de sobra y como podemos trabajar a largo plazo, en este mercado a largo plazo es imposible perder. ¿Qué porcentaje de rentabilidad? ¿Qué porcentaje de rentabilidad? Claro, en ese proceso que estás hablando, que siempre va a ganar, ¿qué porcentaje? Depende del riesgo también, o de la volatilidad, o de muchos factores. No me gusta solamente hablar de porcentaje de rentabilidad, porque a mí cada vez que hay un porcentaje de rentabilidad, tiene que ir asociado con un riesgo. Entonces, por ejemplo, es como el que a lo mejor va a hacer una promoción y te dice a ti, déjame dinero, yo te doy un 6, un 7% o un 8%, y tú dices, uy, qué buena la rentabilidad, pero él con la promoción gana un 25%, y tú dices, bueno, pero si a él la promoción le sale mal, yo me quedo, entonces yo para eso prefiero ser promotor, ¿no? Entonces, no solamente la rentabilidad, sino el riesgo que lleva asociado, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de números Sin sin, riesgo. sin riesgo. ¿Qué de educado está financieramente los jugadores, Alberto? Pues es que te diría, antes de los jugadores, si tú, por ejemplo, en España ves a la sociedad, educación financiera es mínima, es mínima. En España hay muy poca educación financiera, entonces tampoco le podemos pedir a los jugadores que, porque tú hablas con cualquiera y tú en este país, la gente entiende de ladrillo y de poco más. La gente, tú le hablas de interés compuesto, de que tú lo que no gastas y metiéndolo mes tras mes para crearte. Y ahí no estamos. Entonces, el futbolista tampoco. No obstante, yo estoy orgulloso de que nuestros futbolistas están muy formados, son personas inteligentes, algunos tienen carrera, tengo hasta un ingeniero, en el mundo del fútbol es complicado encontrar un ingeniero. Entonces, nosotros tenemos unos futbolistas privilegiados. De hecho, un día hablando con un amigo mío que está metido en el mundo del fútbol, y me decía, tus clientes no existen en el mundo del fútbol, son educados, piensan, invierten, tengo alguno que es capaz de, cuando a lo mejor la bolsa está abajo, es cuando más invierte y no se pone nervioso, conocen, van a largo plazo. Entonces, tengo la suerte de tener unos clientes bastante bien formados. Que eso es positivo. Bien Sí, formado, bien educado. y bien educados. Para mí es positivo y de hecho a nosotros nos suele venir los que están más formados, los que tienen más inquietudes, porque realmente el que no está pensando en esto pues no llega, ¿no? Alberto, parece que para un jugador de fútbol que ganan mucha pasta, parece menos doloroso si pierden, partiendo de la base que a nadie nos gusta perder. Claro, pues te diría que no porque, sobre todo los primeros momentos, porque ellos de repente reciben mucho dinero, no están acostumbrados
y tienen como más miedo a perderlo, ¿no? Porque de repente les ha llegado, de hecho, una de nuestras primeras labores es que pierden el miedo a invertir, porque ellos están cómodos con mucho dinero en cuenta corriente o con dinero en ladrillo, en vivienda, al lado de donde viven o en la playa. Entonces le tenemos que enseñar a que muchas veces en el banco puede tener más riesgo el dinero que Quieren en una inversión. invertido. Entonces nuestra primera labor es que pierdan ese miedo. Pero realmente te diría que al tener más dinero pueden tener hasta más miedo de perder dinero. El dinero amplifica la personalidad de los jugadores. Sí, seguramente sí, ¿no? El que es espléndido y tiene dinero es más espléndido y a lo mejor el que es menos espléndido se le nota más con dinero, ¿no? Entonces, probablemente sí, probablemente amplifique. No obstante, te digo, te vuelvo a decir que de mis clientes, yo creo que son las mismas personas con dinero o sin dinero. Eso, por la mayoría, pondría la mano en el fuego que no les afecta el dinero. ¿Cuál es tu mayor preocupación, Alberto, a la hora de invertir estos capitales tan importantes? Mi mayor preocupación, pues, conservar capital, que no haya imprevistos, que se vayan tranquilos a la cama, y que les vaya bien, que les vaya todo lo mejor posible. ¿Y tú, Alberto, te has ido alguna noche a la cama y no has dormido? Hombre, yo que este mundo es muy difícil para eso porque las preocupaciones no se quedan en el trabajo, ¿no? Aquí estás todo el día pensando en cómo puedo mejorar la inversión, cómo puedo saber, entonces, y de repente te levantas en mitad de la noche, "Hostia, o lo tengo o no, ¿sabes?". Entonces, te vas siempre con la preocupación a la cama, ¿eh? ¿Cómo se gestiona eso emocionalmente, Alberto? No solo una noche, porque al final es el día a día tuyo, ¿no? Sí, al final yo creo que te acostumbras, ¿no? Yo creo que te acostumbras. De hecho, una de mis obsesiones es eh, reducir riesgo, irte a cosas más tranquilas, renta recurrente, porque para poder vivir tranquilo, ¿no? Hemos tenido recientemente, bueno, algo en común y la verdad que lo he pasado fatal. No sabía cómo gestionarlo y bueno, al final se mete uno donde no se debe meter. Y por eso te preguntaba el tema de gestionar capital de otro, porque creo Es muy que difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque no solo es el ganar o perder dinero, sino que tienes que entender el otro, porque hay una psicología detrás, porque a cada uno nos afectan las cosas de una forma diferente. Es muy difícil, creo que estoy en un sector complicado para dormir tranquilo. ¿cuál ha sido el momento de mayor tensión, Alberto, que tú recuerdes? El mayor momento de tensión cuando a alguien le tienes que decir que su inversión no va tan bien como habíamos esperado, ¿no? Entonces, claro, no tienen que entender que toda inversión conlleva un riesgo. Entonces, hay muchos momentos de tensión cuando lo tienes que comunicar, eh, es desagradable. ¿Y cómo has gestionado eso? ¿Has tenido crisis de ansiedad en algún momento? Yo, ¿Estrés? hombre, estrés muchísimo. Lo que pasa que yo siempre intento aplicar filosofía y en el mundo en que estamos te puede ir mal una inversión, lo importante es que la media salga. Entonces, a ti esto es como el fútbol, si tú tienes muy buen entrenador, muy buenos jugadores o tienes un sistema extraordinario, pero llega a los partidos y pierdes, pues obviamente nadie te va a contratar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, tú lo tienes que hacer bien y tienes que tener resultados. Resultados significa que tu media sea la esperada, no quiere decir que seas perfecto. En el mundo de la inversión no existe la perfección. Cuando hay algunas cosas que no salen tan bien como tú esperabas, por otro lado hay otras que salen mejor de lo que tú esperabas. Lo importante es la media. Eso te lo dices si tus clientes siguen contigo después de muchos años. Efectivamente, ¿Has efectivamente. tenido muchas bajas? No, no. Te diría que he tenido un par de ellas. Y te diría que las tenía que haber detectado, porque es más una cuestión psicológica que te diría que yo debería haberla detectado antes de que... Porque no están educados como debiesen. No, simplemente porque
No todos los clientes son adecuados para todos los asesores. Algunos congenian más, algunos tienen más la filosofía común. Entonces, simplemente es por afinidad. Algunos, pero yo tengo una manera de, pues, eh, en el mundo de la inversión se basa en la confianza, pero no solo del cliente en nosotros, también en nosotros. Nosotros tenemos que estar cómodos con el cliente, tenemos que entenderlo, porque ya te digo que es muy delicado, manejar dinero de otro es muy delicado. Entonces, es una relación que se basa en la confianza en los dos sentidos. ¿Cree que es más difícil hacer crecer el dinero o protegerlo realmente? Sin duda más difícil hacerlo crecer. De hecho, nosotros teníamos un dicho, tenemos un dicho que es el efecto tieso que la llamamos, que esto es un poco coloquial porque allí en la oficina lo hablábamos. Porque si tú eres un tieso, tú necesitas hacer crecer tu dinero, entonces tú necesitas concentrar tu dinero y arriesgar más. Y una vez que tienes tu dinero, que lo has conseguido, tú lo que necesitas es diversificar para proteger tu dinero, ¿no? Entonces le llamamos el efecto tieso en broma, pero realmente tú cuando tienes necesidad tienes que concentrar. Una vez, por ejemplo, Amancio Ortega, ¿cómo ha llegado a ser lo que es? Concentrando todo su capital en su empresa, jugándosela a una. Una vez que es millonario, ahora compra por ahí inmuebles, diversifica. Entonces la diversificación es para proteger, es mucho más sencillo que tú acertar. Una carta. Por ejemplo, en la lista Forbes, los que tienen más dinero son todos los que se concentran toda una carta y le sale bien, pero mucho más difícil. La revista No Forbes no aparece, ¿no? Todos los que pierden no aparecen, Eso ¿no? no aparece. Eso solo aparecen los ganadores. ¿Qué porcentaje crees que te perdonan los jugadores? A ver, como ya te digo, como vamos a largo plazo, no es que la media sea la correcta. Si la media es la correcta, si nos sale el objetivo, nosotros marcamos, siempre ponemos en relación tu nivel de vida con lo que tú estás ganando de tus inversiones. Nuestro objetivo es que cuando tú te retires, tus inversiones te den lo suficiente como para vivir de la renta. Entonces, mientras que ese objetivo se vaya cubriendo, a nosotros nos da igual que nos salga más una inversión si la media, si la estrategia va bien. Entonces, mientras que la estrategia vaya bien y llegamos a ese momento, no me van a pedir cuenta por una. Pero es un poco complejo, ¿no? Crear una estrategia a futuro, es decir, un chaval con 20, 22 años, hablamos de primer nivel. Ujú. Eh, ¿Cómo se le crea una estrategia sin saber los gastos que va a tener cuando tenga 35 años realmente? Bueno, los gastos probablemente cuando se retire tenga menos gastos que cuando estén activos. Por lo tanto, y nosotros construimos con los gastos que tienen activos. Por lo tanto, tú creas la estrategia siempre pesimista, ¿no? Con el máximo de gasto y con las inversiones. Entonces, si van saliendo los números, tú lo tienes que ir creando. Otra cosa, el día a día después te dice si vas a llegar, si no vas a llegar. Si no llega, algunos me dicen, yo no llego, pero cuando me retire, yo no voy a gastar esto, yo voy a gastar la mitad. Entonces, bueno, pero simplemente es un trabajo entre ambas partes de decir hasta dónde estamos yendo, vamos a algún lado o no vamos a algún lado. Y se controla, ¿no? ¿En qué ciclo económico nos encontramos a día de hoy, Alberto? Pues, a ver, me gustaría un poquito explicar cómo funciona el ciclo económico desde el punto de vista de la escuela austriaca, que considero que es la que mejor explica el ciclo económico. En una economía muy básica y que no hubiera una economía sana, digamos, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que hay 1 millón de ladrillos de recursos para construir viviendas. ¿Y por qué tenemos 1 millón de ladrillos? Bueno, y la economía tiene 1 millón de euros, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes 1 millón de euros y 1 millón de ladrillos. Con esos 1 millón de ladrillos construimos 20 viviendas. ¿Por qué? Porque alguien la ha ahorrado, se lo presta al emprendedor y el emprendedor es capaz de hacer 20 viviendas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa un poco en la economía actual? Que de repente nos dedicamos a estimular la economía, como llaman. Entonces, lo que es el 1 millón de euros, de repente se convierten en dos porque imprimimos dinero de la nada. Entonces, de repente, en vez de 1 millón, tenemos 2 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa? Que el millón de ladrillos sigue siendo uno, pero el emprendedor se cree que hay 2 millones de ladrillos.
porque como hay 2 millones de euros y todavía no hay el efecto de inflación, el emprendedor se cree que hay 2 millones de ladrillos. Entonces empieza a ser 40 viviendas, no 20. ¿Cuál es el problema? Mientras que se están empezando las 40 viviendas y hay ladrillo, la economía está, como llaman, dopada. Está, entonces todo va muy bien, todo va perfecto, hay pleno empleo, todo el mundo contento, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las 40 viviendas están a la mitad, se dan cuenta que quedan estos ladrillos nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ponen a competir por los ladrillos, empieza el precio de los ladrillos, sube a lo bestia, y entonces de las 40 a lo mejor se terminan 15 o 12, o la que sean muy competitiva y tengan margen de sobra en el precio, o la que compró los ladrillos antes, son las que terminan. Por lo tanto, terminamos haciendo 12 viviendas nada más y teniendo las otras viviendas a medio hacer, que es como vemos los aeropuertos estos vacíos. Pues entonces, en una crisis, todos los ladrillos que hemos utilizado y que no se han convertido en bienes de capital, es que somos entonces la economía la han dopado artificialmente, pero después lo pagamos las consecuencias con creces. Entonces, una vez puesto este ejemplo, si tú consideras que de la pandemia para acá se ha imprimido más dinero que nunca en la historia, entonces tú, mientras que imprima dinero, estás manteniendo esto artificialmente, pero cuando toque, vamos a pagar. Entonces, yo creo que estamos en un momento, todavía parece que todavía no estamos lejos de, pero en un momento tendremos, yo no sé cuándo va a pasar, pero en un momento tendremos que pagar todos los excesos que hemos cometido, porque hemos dopado la economía de una forma brutal. Nunca en la historia la habíamos dopado tanto. Entonces, lo vamos a tener que pagar. Dicho esto, hay que verlo como cuando venga un momento de oportunidades. Porque ahora mismo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario es quien consigue una ganga, ¿no? Yendo al mercado, ¿no? Entonces, será un momento de oportunidades. ¿Quién va a pagar realmente el pato? ¿Quién lo paga normalmente? ¿Quién lo paga? Hombre, lo pagamos todos los que no nos protegemos. Lo que tienes tú que protegerte ante lo que pueda venir, ¿no? Pero yo construyo pensando que algún día puede venir eso. Entonces, por ejemplo, yo en renta fija tengo mucho cuidado, porque todo el mundo dice que es muy segura, pero si tú ves la cantidad de deuda que hay, la deuda algún día no se pagará. Entonces, a lo mejor... Y no es lo mismo, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos, que tiene su moneda propia y al fin y al cabo lo que hace es devaluar la moneda, y la deuda siempre la va a pagar, a deuda de países como nosotros que no tenemos moneda propia. Que entonces eso sí puede llegar a... Estoy un poco catastrofista, todavía queda margen para eso, pero de muchas empresas, por ejemplo, sí, la renta fija de muchas empresas puede ser peligrosa porque estamos demasiado endeudados y en un momento del ciclo que cuando llegue podemos... Pero ya te digo, donde hay dificultades hay oportunidades. Hay que verlo de manera Claro, pero adaptación. Hay aquí que adaptarse. el último invitado decía que hay que llenar los graneros, que es momento de llenarlo. Hombre, a lo mejor un poco exagerado. No sabemos cómo va a venir, pero no quiero tampoco ser catastrofista, pero hay un autor muy interesante que es Ray Dalio, que es el que lleva el hedge fund más grande del mundo, que es el fondo de cobertura, que él habla de que hay ciclos largos de 100 años. Lo que pasa es que como solo vivimos uno en nuestra vida, no somos capaces de detectarlo, pero él lleva estudiando desde la China antigua los periodos de 100, 150 años, y lleva detectando unos patrones muy claros, y los ciclos se componen de 6 sectores y estaríamos en el sector 6, que ¿cuál es? Que no sé si te suena. Políticos corruptos, moneda débil, educación pobre, mucha deuda. Ostras, pues parece que podemos estar... Es muy interesante, la teoría del ciclo económico de Ray Dalio es muy interesante. Hay mucha corrupción en la política, Alberto. Venga, Demasiada. pasemos a otra pregunta. Sí, mejor. Pasemos a los jugadores de nuevo. ¿Hay jugadores que te traen oportunidades? Sí. De hecho, yo no tengo casi que buscarla. O sea, a mí me llega una cantidad de oportunidades al día porque entre los colaboradores, porque todo el mundo que sabe cuáles son tus clientes te envía cosas, pero es que a los propios clientes cada día le envían, la mayoría o muchas no tienen mucho valor, pero también a mí me vienen muchísimas inversiones e invertimos a partir de lo que nos viene los futbolistas mucho, muchísimo.
¿Qué tipo de operaciones son? ¿O en qué mercado es realmente lo que te atraen? A ver, nos viene de todo, ¿no? Pero al futbolista lo primero que le llega son lo que no queremos, ¿no? Bares, discotecas, Totalmente. peluquería, negocios propios que no tiene. Después, por supuesto, ladrillo, ¿no? Pero a partir de ahí mm, nos llega de todo tipo, porque todo el mundo ve al futbolista como un inversor, por lo tanto, todo el mundo que tiene algo que contar se lo da al futbolista y el futbolista nos lo rebota a nosotros, por lo tanto. Todos los jugadores de fútbol de primer nivel tienen un hotel mínimo. Ojalá. Hombre, un hotel son, bueno, depende del tamaño del hotel, ¿no? Pero un hotel es mucha tela, ¿eh? Tenemos jugadores de varios niveles, hombre, algunos podrían tenerlo, pero bueno. Pero ten en cuenta que un hotel requiere gestión. Nosotros intentamos negocios, en principio, que no necesiten la gestión. ¿Ha rechazado a algún jugador? He rechazado a algún jugador. Era otra época, pero porque ahora tenemos también el enfoque producto, no solo de servicio, pero cuando solo dábamos el enfoque servicio, le dije una vez a unos padres que, bueno, que a mí su hijo, que se quedaron un poco con la cara, su hijo no me venía bien. Y dice, ¿cómo no te va a venir bien? Digo, pero tu hijo, y era muy buena persona, ¿eh? Pero no estaba pensando ni invertir, ni estaba pensando y además tenía una cabeza que era un poco, solo pensaba en fiestas, que era con la edad que tiene, perfectamente lógico, pero claro, yo tampoco, digo, tu hijo no va a terminar, puede ser que no termine bien. A mí no me viene bien un cliente, entonces, o tú te adaptas a nuestro modelo mínimamente, o si no, a mí no me interesa. A mí no me interesa porque se pueden hablar mal, ¿no? ¿Conoces de jugadores que han perdido, lo han perdido todo? Claro, si tú pones las noticias, es que además es más común de lo que parece. Yo me acuerdo Alan Iverson, que creo que llegó a ganar 180 millones de euros y estaba de indigente, porque gastar dinero es muy fácil, ganarlo es más complicado. Y cuando te viene fácil, no, igual no lo valoras tanto, ¿no? Cuando te viene dinero fácil. Pero, pero si tú entiendes la carrera, el mundo del deporte es más difícil de lo que parece. Si tú te dices, cuando tienes poca edad, te entra mucho dinero, te acostumbras a un nivel de vida alto, todo lo que tiene alrededor es de gasto, de lujo, y de repente, con 34, 35, 36, 37, tus ingresos pasan a cero y tú no te has preparado para nada en la vida, o en la mayoría de casos, ¿eh? Entonces, claro, si tú haces números, si tú tienes que financiar el resto de tu vida, es que no te da, es que no te da. Yo me acuerdo que hacía unos números, digo, si un futbolista que gaste 200.000 euros al año, que nos puede parecer mucho, pero si tú ves lo que es para un futbolista, no es demasiado. ¿Por qué? Porque un futbolista, cuando está con familiares, invita, cuando tiene que vestir bien, tiene que tener un coche bueno, tiene que tener. Entonces, 200.000 euros en el mundo de fútbol no es tanto, pero si tú haces los números, si tú te retiras con 36 y vives una vida más o menos larga y suponemos una inflación del 3%, que también creo que es generoso porque llevamos un mal camino. ¿Cuánto tienes que tener en el banco cuando te retires para tú ir cogiendo del banco? Pues el futbolista piensa que lo deja en el banco y ya tienes resuelta la vida. ¿Cuánto tienes que tener? 34 millones de euros netos tendrías que tener. Entonces dice, y yo el sistema no es tan sencillo, hay que trabajarlo un poco, ¿no? Para vivir de la renta, ¿no? Alberto, ¿qué señales indica que una oportunidad es muy buena para ser verdad? Buena pregunta. Buena pregunta, porque, bueno, venga, responde y luego te... Mira, yo te diría, a ver, siempre hay que analizarlo todo, ¿no? Por supuesto. Pero Warren Buffett, ¿no? Que es el oráculo de Omaha, ¿no? El gran gurú de la inversión, gana de media 25% al año, ¿vale? Entonces, y es, digamos, el más famoso. Es verdad que, claro, gestionar la cantidad de millones que gestiona no es tan fácil de conseguir esa rentabilidad, pero por otro lado, tiene una información privilegiada que no tenemos el resto de los mortales, ¿no?
Pero si Warren Buffett es capaz de ganar un 25%, ya ese límite, digamos, ya te pueden hacer saltar las alarmas, ¿no? O sea, porque tú eres más listo que Warren Buffett, ¿no? Si el que te viene te dice, yo gano un 40% al año. Entonces, oye, que puede ser verdad, ¿eh? Que yo escucho a todo el mundo, analizo y si tú me lo demuestras, pero bueno, enséñame tu método porque estamos hablando de que son cantidades. Entonces te diría que comparándonos con Warren Buffett, el 25% es un poco una línea que, bueno, demuéstramelo bien, pero ya las alarmas han saltado, ¿no? ¿Cuál ha sido, a tu parecer, que te ha llegado como que parecía una mina de oro y al final ha sido un completo desastre? Pues mira, tuvimos, tuvimos una inversión fue espectacular hasta que fue mal. Y realmente ha sido ¿cómo se dice? Nuestro guijarro en el pie, ¿no? En el zapato. Era una empresa que se dedicaba al reparto. Sabíamos que estábamos en el mundo de las startups, en el mundo de riesgo, ¿no? Era la parte de más riesgo, pero era una empresa que cogió un ritmo, empezó a crecer y cuando entramos nosotros la empresa era la empresa de moda. Llegó a tener una valoración de 50 millones de euros. De hecho, el Consejo de Administración rechazó una oferta de compra por 25 millones de euros. Y es que era una perita en dulce, ya te digo, nos iba a dar muy buenos beneficios, hasta que ocurrió un cisne negro, que es algo imprevisto, ¿no? Que en el momento más inoportuno, el CTO, el director de tecnología, robó el software y se lo llevó a los clientes, empezó a venderlo a los clientes por su cuenta. Entonces, hasta que se dieron cuenta, hizo un daño a la empresa que se cargó la empresa, ¿no? Entonces, eso que iba a ser, que estaba todo perfecto para que fuera un empresón con una venta espectacular, además teníamos socios importantes, había invertido gente muy importante a nivel nacional, pues se fue al garete. Eso fue uno de los puntos más desagradables que hemos tenido. Mucho dinero, ¿no? Sí, Invertido, ¿no? sí, con muchas personas diferentes, pero sobre todo porque íbamos a ganar mucho. ¿Qué cantidad de operaciones, Alberto, te llegan y la descartas? ¿Qué porcentaje o Porcentaje, pues el porcentaje? 99% te diría, porque a nosotros nos llega mucho. De hecho, nuestro trabajo, más que buscarlo, es descartar. Nuestro trabajo es descartar porque nos llega mucho al día. De todos los clientes, todo el mundo le da, de todos los colaboradores, todo el mundo te está llamando. Muchas veces también nuestro trabajo es quedar con las personas. Mi socio me dice muchas veces, ¿otra vez vas a quedar con este? Digo, pero tenemos que quedar con todo el mundo porque nunca sabes dónde está la oportunidad. Y muchas veces está donde menos te lo esperas. Por lo tanto, tienes que quedar con todo el mundo, tienes que perder mucho tiempo. ¿Qué características debe tener una inversión realmente para que te llame a ti la atención? Pues básicamente que el binomio rentabilidad-riesgo sea el adecuado, o sea, que te dé la rentabilidad adecuada para el riesgo que estás asumiendo. Y bueno, depende, por ejemplo, del momento que esté el futbolista, pero por ejemplo, pues al final de su carrera consideramos más las inversiones que te dan renta recurrente, porque ya necesitan ir utilizando. Entonces depende del momento del ciclo que esté, pero sobre todo rentabilidad-riesgo. ¿El dinero dónde se mueve hoy día de manera inteligente, Alberto? ¿Qué es dinero inteligente? ¿Dónde invertimos el dinero que realmente te genere buen capital? Inteligente, Claro, pero nosotros, ¿no? claro. Porque claro, si tú hablas de los poderosos, ellos invierten donde pueden, digamos, manipular para sacar, ¿no? A nosotros, como te dije, por un lado tenemos que conformarnos con ir a largo plazo normalmente, pero después sí es verdad bueno, que siempre surgen oportunidades. Nosotros tenemos muchas variedades de inversiones. No tiene por qué ser un piso para ponerlo en alquiler, porque hoy en día tú le preguntas a cualquiera y no salen de ahí, ¿no? O no tiene por qué ser la banca privada clásica de los grandes bancos que, que bueno, que te pueden aportar valor, pero que también te restan mucho con sus comisiones, ¿no? Entonces,
hay muchos temas alternativos que se pueden sacar bastante rentables. ¿Cuáles son las operaciones más comunes que hace con los jugadores que se siente también cómodos ellos? Bueno, nosotros hacemos un poco de todo. Por ejemplo, ahora te cuento, ahora estamos, por ejemplo, tenemos un experto en temas inmobiliarios que se dedica a ver oportunidades cuando hay subastas, cuando hay compras de deuda. Entonces, a lo mejor compramos nosotros por el momento del ciclo, aunque el inmobiliario ahora es impensable un poco ahora mismo aquí que caiga, pero por el momento del ciclo es un sector que tenemos cuidado con él. Sin embargo, si a ti te entra con una serie de características, con una rentabilidad muy alta, pues claro, pues aprovechamos las oportunidades. Tenemos una agencia con una persona que es un crack, que se dedica al trading, que por eso muchas veces cuando hablamos de riesgo es relativo. Yo, por ejemplo, cuando analizas cómo opera este hombre, el riesgo lo tiene súper limitado y la rentabilidad es muy alta. Entonces, no siempre el riesgo lo asociamos con volatilidad, pero no siempre la renta fija es lo que no tiene riesgo. Y claro, tú le dices a cualquiera, el trader, el trading, y te dicen es mucho riesgo, pero depende. Con esta persona estamos súper cómodos. Es una persona que genera mucho y es un crack, es una gran persona. ¿Qué más? Estamos financiando pistas de pádel, o sea, no todo tiene por qué ser vivienda. Una pista de pádel tiene una rentabilidad muy alta. Por otro lado, es un sector que lo conocen bastante los jugadores, por lo tanto pueden opinar, pueden hacerlo. Y estamos abriendo tiendas de equipos de fútbol internacionalmente, que es interesante, que ellos también lo pueden valorar. Siempre cosas. Tenemos una empresa, aunque es un poco diferente, pero tenemos una empresa que coloca cámaras para que los padres puedan ver a su hijo jugar fútbol, coloca cámaras en los estadios y entonces también nos gusta temas relacionados con el fútbol porque ellos opinan, ellos se involucran, ellos aportan mucho valor. Ha hablado de trading y de que tiene que un mayor porcentaje de acierto. ¿Cómo es realmente la probabilidad que comenta de esta persona? Claro, estas personas lo que tienen un porcentaje, estamos hablando de porcentajes que no existen en el mundo del trading, ¿no? Entonces, a mí, aunque siempre me ha gustado mucho esa persona, tarda muchos años en empezar a, a operar con él porque, pues claro, el mundo del trading depende mucho de las emociones, depende mucho, entonces, quieras que no, cuando hay trading manual tienes que confiar en la persona, ¿no? Entonces, me ha llevado muchos años confiar en él porque quería verlo operar, quería ver en situaciones adversas cómo se manejaba, ¿no? Pero resulta que es una persona que tiene, estamos hablando de un porcentaje de más del 90% de acierto, eso en el mundo del trading no existe. Entonces, claro, te lo dicen y no te lo crees, pero lo ves operar, lo ves operar, lo ves operar y te lo terminas creyendo y además él siempre no va al máximo de la operación, sino cuando recoge sus ganancias, retira, entonces siempre tiene controlado el riesgo, diversifica el tipo de broker, estamos súper contentos con él. A pesar de que a priori el trading es un mundo salvaje, pero claro, sobre todo porque tú te metes en las redes sociales y todo lo que te viene del trading es lobos, ¿sabes? Es más, son personas, creo yo, que ganan más por cursos que por trading, La ¿no? formación, correcto. Entonces, Y este chaval se puede invertir en él. este chaval lo que tiene un poco, es un poco lo que nosotros buscamos, eh, digamos, inversiones boutique para nuestros futbolistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este señor, por ejemplo, no quiere estar como los otros traders ahí anunciándose por internet. Entonces, él encuentra en nosotros lo que él va buscando, que es nosotros le damos mucho Mucho capital, capital y él él no lo se tiene mueve. que preocupar en nada, y por otro lado, él nos da a nosotros una rentabilidad estupenda. Entonces, muchas veces nosotros tenemos éxito en el mundo de la inversión porque a lo mejor llega una inversión gorda y, ¿qué te digo yo? Me lo invento, 2 millones de euros. Y tú dices, hasta para un futbolista, dice, bueno, depende de qué futbolista, pero a lo mejor el futbolista lo que quiere en esa inversión invertir son 50.000 euros. Entonces, nosotros hacemos de punto de unión en el que a lo mejor creamos un vehículo, metes 10, 15, 20 futbolistas
invierten ahí y la persona, la otra, solamente tiene que dialogar con nosotros, que por lo tanto resolvemos. Entonces encajamos muy bien, que le encontramos la financiación y solamente tienen que hablar con una persona. Y por otro lado, al futbolista le venimos muy bien porque diversifica, porque en vez de meter 200.000, pues mete 50.000, mete 50.000 aquí, 50.000 allí, 50.000. Entonces es un poco el secreto. Entonces, en ese sentido, está muy cómodo con nosotros. Entonces trabaja con nosotros porque no se tiene ni que preocupar de buscar dinero, simplemente, Hacer lo que sabe hacer, ¿no? efectivamente. Y lo hace muy bien. La pregunta típica, ¿aceptáis inversores? Aceptamos inversores, que, hombre, claro, nos dedicamos a aceptar inversores. ¿Qué es lo que pasa? Que como te decía, la relación de confianza es mutua. No queremos inversores sin saber quién es el inversor, ¿no? Entonces, queremos conocer a las personas, queremos entonces, que estén alineados con nosotros, que entiendan bien el riesgo de cada producto, porque a mí muchas veces cuando me dice un cliente, tú me dijiste que no tenía riesgo, digo, eso no te lo voy a decir, porque todo en la vida tiene riesgo, porque tener dinero en tu casa te lo pueden robar, tener dinero en el banco puede quebrar el banco, te puede perder el valor de la inflación, todo tiene un riesgo, ¿no? Entonces, si entiende muy bien el riesgo y entiende muy bien la inversión, y estamos, pues no todas las inversiones son para todas las personas. Entonces, si nos conocemos bien y demás, perfecto, pero no a cualquier precio. ¿Hay un capital mínimo? Depende del producto. Tenemos, vamos, no es el problema porque tenemos productos que desde 10.000 euros es el ticket mínimo, por lo tanto, Venga, vamos a movernos un poquito, Alberto, con el oro físico. el oro físico ¿Qué piensa del oro físico? me encanta. O el del oro papel? El del oro papel un poquito menos, pero te explico, nosotros entramos en el oro, pues un poco con lo que te estoy hablando del ciclo y demás. Al final del ciclo el oro siempre es cuando aumenta de valor y empieza el ciclo siguiente con una moneda fuerte que probablemente se basa en oro. Nosotros entramos en el oro, lo teníamos clarísimo cuando estaba la onza en 1.700, ahora creo que está a 4.000, 4.000 y pico. Por lo tanto, nos ha ido bastante bien. Seguimos estando largo en el oro porque pensamos que tiene muchísimo recorrido. ¿Por qué? Porque el oro es una de estas inversiones que yo te digo, que yo sé que a largo plazo voy a ganar, entonces quiero estar. De hecho, cuando entré, empezó y se fue un 5%, un 10% abajo. Y cuando se recuperó y iba un 5 un 10% arriba, me decía el del banco, vende, vende, vende. Y digo, no, hombre, digo, no he entrado aquí para ganar un 5%. Entonces, es uno de estos activos. ¿Por qué? Nosotros entramos en el oro por tres motivos. Uno, porque el oro es lo más manipulado que hay. O sea, desde el año 70 que se acaba el patrón oro, el oro no han permitido que tenga el valor que debería tener. ¿Por qué? Porque en un mundo fiat que imprimimos dinero sin parar, el oro debería, respecto al dólar y al euro, debería subir de valor, pero no sino porque el dólar y el euro está bajando de valor. Entonces, debería tener mucho más valor, por lógica. Y si tú te metes en internet y ves los grandes bancos, los JP Morgan, están todos condenados con sanciones por manipular el precio del oro. Entonces, es lo más manipulado que ha habido en la historia. Bueno, o una de las cosas más manipuladas. Segundo motivo, China está comprando oro como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque los BRIC, los países que están un poco al margen de Occidente, India, China, Sudáfrica, Brasil, eh, están eh, pensando en hacer una moneda que esté parcialmente respaldada en oro. Entonces, el día que eso suceda, el oro va a valer mucho, ¿vale? Porque el día que un país tenga una moneda respaldada en oro, se va a poner de manifiesto que las demás monedas son de mentira, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a China todavía no le interesa porque tiene mucha deuda de Estados Unidos, todavía no le interesa atacar el dólar, ¿no? Pero llegará el momento que pase, ¿no? Y por último, al final del ciclo, el oro siempre es un valor refugio, ¿no? Cuando viene la crisis, entonces, cuando llegue. Entonces, por esos tres motivos, pensamos que el oro tiene muchísimo recorrido todavía, pero tiene un sentido claro. ¿Seguís invirtiendo Sí. todos los años o cómo realmente lo hacéis con los jugadores? Pues un poco lo hacemos. Te diría que, te voy a decir una barbaridad, casi la parte de renta fija que deberían invertir, en vez de tenerla en renta fija, la tengo en oro. ¿Por qué? Porque para mí el oro es valor real.
que no la deuda de otro que me puede, tal y como está el ciclo, me puede fallar, ¿no? Entonces, yo sé que el oro no me va a fallar, porque, ¿qué es lo que tú decías? Lo que sí me puede fallar, que mejor sería oro físico que oro papel. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías que dicen que igual no existe todo el oro que dicen que hay en Fort Knox, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que todavía ha quedado Entonces, más. ¿qué le decimos a los espectadores? ¿Que compre oro físico Sí, por supuesto. siempre? Que compre oro. Eso nunca, nunca en la historia ha fallado y nunca va a fallar, pero concretamente ahora tiene mucho más sentido que en otras épocas. Venga, y ahora te pongo otra inversión de las que a ti te gusta. El Bitcoin. Sabía que me iba Cuéntanos, a preguntar. cuéntanos algo del Bitcoin, que en Sabía. el almuerzo me has contado algunas cositas y me he quedado un poco ahí pillado. Bueno, el Bitcoin, primero, Bitcoin, no criptomoneda. Primero vamos a hablar de Bitcoin. Te brilla la cara ahora, ¿eh? Con el Bitcoin. El Bitcoin en verdad nace en el 2008 contra el sistema FIA. O sea, es un grupo de personas que dice, no queremos que nos sigan robando, porque si tú tienes una moneda, tú tienes euros, y tú no sabes cuántos euros están imprimiendo ahora. En función de los euros que estén allí imprimiendo, así valdrá tus euros en el futuro. Entonces, tú no tienes ni idea. Yo te decía a ti, si tú vas a mandar valor a tus nietos dentro de 50 años en una cajita, a ti no se te ocurre meter euros, porque dentro de 50 años probablemente, casi seguro que no van a valer nada. O hay otra moneda. O hay otra moneda, o hay, mira cuánto vale un dólar, cuánto valía un dólar, con qué comprabas con un dólar al principio del siglo XX y qué compras ahora. Eh, ha perdido el 99,7 del valor, ¿no? Entonces, lo que está seguro es que el dinero, porque es infinito, tú tienes que buscar cosas finitas. El dinero es infinito, el dinero es fiat. Bueno, por cierto que en el libro que te he regalado hay un ejemplo que es brillante, que por ejemplo en África lo importante es tener una moneda fuerte. Una moneda fuerte es la que sale muy poco en el año en comparación con la que ya hay. Y una moneda débil, como el euro y el dólar, es la que no paran de salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes una moneda débil, te roban tu riqueza. Entonces, por ejemplo, los africanos en el siglo XIX tenían cuentas de vidrio como moneda, que son como unas canicas de vidrio, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Cuando se dieron cuenta que tenían una moneda débil, se fueron a Europa, trajeron un barco cargado de cuentas de vidrio y se llevaron toda la riqueza de África. Entonces, ese es el problema de tener una moneda débil, que te roban tu riqueza. Entonces, ¿por qué te cuento este rollo? Porque el Bitcoin nace para protegerse. Eso no nos lo cuentan así. El Bitcoin no, solamente nos cuenta la parte mala. La parte buena es que nace como moneda fuerte, la más fuerte que nunca ha existido. ¿Por qué? Porque por código no puede haber más de 21 millones de Bitcoin. Entonces, no puede, es oferta constante, oferta limitada, ¿no? Él es lo más finito que hay en el mundo. Entonces, solo nos queda saber si la demanda va a ir para arriba o no va a ir para arriba. Entonces, hay dos opciones, o que la demanda se hunda y entonces el precio del Bitcoin sea cero, pero como la demanda, como la gente cada vez quiera más Bitcoin, el precio del Bitcoin solamente puede subir porque es oferta limitada. Entonces, en muchos sitios del mundo tiene sentido Bitcoin. A lo mejor aquí todavía nosotros no nos hemos dado cuenta, pero en el estrecho de Hormuz, los iraníes con los barcos para cobrar el peaje están cobrando en Bitcoin. En Afganistán, cuando llegaron los talibanes y tú tenías que salir corriendo, si tú tenías un lingote de oro te lo quitaban, si las cuentas corrientes estaban todas bloqueadas. ¿Cuál era la única forma de llevarte riqueza a otra parte? Con Bitcoin. En Rusia lo mismo con la guerra, ¿no? Con Ucrania, ¿no? Incluso tú pregúntale a un argentino si prefiere cobrar en Bitcoin o en peso argentino, o a alguien que viva en África o en muchos sitios del mundo. Entonces, en muchos sitios del mundo tiene mucho sentido Bitcoin. Entonces, un activo, entonces ese es otro de los activos que a largo plazo solo puede subir. Claro, si te lo explican mal, tú entras y se va un 50% abajo, tú dices que yo me han engañado. Pero si tú lo entiendes la filosofía y vas a largo plazo, de aquí a 10 años el Bitcoin va a valer muchísimo más. Yo pongo la mano en el fuego aquí ahora mismo, nos apostamos lo que tú quieras, que el Bitcoin va a valer mucho más de aquí a 10 años. ¿Qué estás comprando más? ¿Oro o Bitcoin? ¿Qué estoy comprando más oro Bitcoin? Bitcoin es que compré mucho. Es que compré mucho en su tiempo y creo que voy cargado ya. Entonces estoy comprando más oro ahora. Pero tengo mucho más Bitcoin.
¿En qué año compraste Bitcoin? Y ya te Pues doy, mira, empecé yo a comprar no me diga que en 2009. No, durante la pandemia, ojalá, ojalá. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor, si no lo entiende, lo voy a comprar en 2009 y lo voy a vender en 2010, ¿eh? También. También hay que entenderlo. Lo empecé a comprar en los paseitos de la pandemia, cuando estábamos confinados y cuando salíamos a la calle aburrido con el móvil, empecé a comprar Bitcoin. ¿A qué precio estaban aquellos entonces? Estaban a, espérate, $7.000. 7.000. $7.000. Y yo conocí el Bitcoin a 2.500. ¿Después o antes? ¿Te refieres? Antes, 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 Antes. antes. A mí me lo cuentan a 2.500, se dispara, después baja, y en esa bajada compré yo a 7.000, y después se ha disparado, y después ha vuelto a bajar. Ahí el otro día me pasó a mi mujer un anuncio en Matalascañas y, y la moneda a cambio aceptaba Bitcoin. Te hablo de Matalascañas, aquí Sí. en Huelva. En Dubái te aceptan Bitcoin sin problema. En Dubái te lo aceptan todo. En Dubái no te ponen problema. Pero es verdad, yo no sé si esas cosas son más, porque también había aquí un restaurante que aceptaba pago en Bitcoin, en Sevilla. Pero no sé si es más marketing o es de verdad que Bueno, publicidad gratuita. puede ser. En el almuerzo también se ha comentado el tema de la tokenización. Estamos hablando de tres, bueno, el oro es más antiguo, Bitcoin y tokenización es mucho más actual. Y a mí sí me gustaría que entrase un poco más en lo que conoces de tokenización. Es que con la tecnología que lleva asociar Bitcoin, que es la blockchain, te permite muchísimas cosas que en el futuro serán una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un poco lo que hace es acabar con todos los intermediarios. Entonces, ahora mismo un poco una tecnología peligrosa, ¿no? Pues hay mucha, es como un poco como la IA, ¿no? Hay mucha gente que le quita el puesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo financiero, con las comisiones que se cobran, con la intermediación que hay y demás, claro, y ahora de repente te sacan la tokenización, que tú imagínate, tú vas a emitir un bono a una empresa y ahora tienes que contratar a una entidad financiera con unos costes brutales, con unas comisiones, y de repente resulta que con la tokenización tú lo haces todo con la blockchain y ahora automáticamente el contrato, son contratos inteligentes que cuando llega el interés reparte por cada uno que ha puesto dinero y se acabó el problema. Entonces, el problema de hoy en día es que se carga demasiado intermediario, pero que es el futuro seguro. O incluso, tú imagínate que pudieras invertir en un rascacielos de Nueva York, por decirte una tontería, pero por 200 euros. Entonces, el contrato inteligente lo que te permite es que cuando genera un beneficio ese inmueble, se reparte automáticamente en función de lo que tú hayas puesto, de manera automática, porque son contratos que se ejecutan automáticamente. Entonces, a ti automáticamente en el momento que se genera, te da tu criptomoneda y llega a tu cartera. Entonces, o por ejemplo, un mundo apasionante que es el mundo de los seguros. Tú imagínate que si Imagínate que un seguro que te diga, si el avión sale 15 minutos tarde, yo recibo una indemnización. Si la red detecta que el avión ha salido 15 minutos tarde, el contrato se ejecuta automáticamente. Nadie puede decir, no, que es uno de los problemas de los seguros de hoy en día, ¿no? Entonces, eso se ejecuta automáticamente, nadie se puede negar. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que es un poco, todavía no ha llegado, cada vez está llegando más. Otro problema, claro, la blockchain te carga notarios, te carga registradores, te carga porque eso ya es un registro público que está. Entonces, se carga mucha gente. Entonces, tendrá que ir adaptándose poquito a poco porque Hablábamos de rental. Conoce a los Eric Sánchez, conozco. ¿no? Conozco a Eric y conozco a Quique La Huerta. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué te parece? Pues son unos chicos innovadores que bueno, que han acertado en donde tenían que ir, porque lo que hacen es tokenización de inmuebles, ¿no? Lo han hecho muy bien y les va como un tiro, además de nuestro sector, ¿no? Porque son gente del baloncesto. Ahora ha entrado con ellos Ferran Martínez Sí, sí, lo hemos visto. y ayer lo vi, me lo dijiste tú y lo vi ayer, lo vi ayer. Y me parece fantástico porque son gente muy preparada y que han sabido dónde ir, a qué sector ir
que le está yendo muy bien y le vaticino que le va a ir mucho mejor porque están en el futuro, ya en el presente. Y además son de aquí, por lo tanto, encantado de que le vaya bien. ¿Crees que ahora mismo, a día de hoy, más que invertir en el ladrillo directamente, el token sería más inteligente? La inversión en el token. A ver, en el caso de rental, dependiendo de dónde te metas, tú realmente estás invirtiendo en ladrillo. O sea, ellos utilizan la tecnología para que, para comodidad, para que tú puedas invertir en un rascacielos en Dubái con 200 euros. Pero tú puedes, o sea, tú puedes meterte en el mundo cripto y asumir riesgo cripto o solamente asumir riesgo inmobiliario. Entonces, claro, ellos realmente lo que están es metiendo una tecnología nueva para facilitarle a todo el mundo que tú puedas ser propietario sin tener que ir al notario y por 200 euros. Entonces, lo que te están dando es facilidades, pero no deja de ser riesgo inmobiliario, ¿eh? Después, bueno, hay otra parte, pero eso ya el que quiera meterse en el mundo cripto, pero tú puedes entrar solamente en el tema inmobiliario, asumiendo el riesgo inmobiliario nada más. Claro, pero tú ahí entras en el tema de rental y tú decides si quieres entrar en la compra de un inmueble, por ejemplo, para rentar de manera tradicional, si quieres por habitaciones, es decir, un poco locura. Y luego eso es lo que te comento. ¿Locura por qué? Locura en el sentido de que si no sabemos realmente en qué momento estamos de esa burbuja o Ah, de vale, 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 vale. Pero a eh, nivel inmobiliario, a a nivel nivel de riesgo inmobiliario. inmobiliario, claro, que al final afecta por igual a rental el token que comprarlo tú directamente. Sí, pero tú imagínate que un pequeño inversor dice, yo tengo un pálpito que es que en Miami se va a desarrollar y que tú puedas decir que invierto 1.000 euros en Miami, en un inmueble concreto y demás, yo creo que es una facilidad a la hora de invertir, ¿no? Y luego puedes invertir muchos proyectos. Claro, todos los que quieras y en diversos sitios del mundo. A lo mejor tú dices, el mercado inmobiliario español no me convence, pero a lo mejor de Dubái sí. Entonces yo puedo invertir en Dubái, yo puedo invertir, o yo pienso, yo qué sé, que Marrakech con el Mundial, y a lo mejor hay un inmueble en Marrakech y inviertes allí, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilidad a la hora de invertir para el pequeño inversor, a mí me parece interesante. ¿Estás invirtiendo en Dubái con los jugadores? Estamos invirtiendo en Dubái, estamos abriendo una tienda de un equipo de fútbol en Dubái, pero a mí Dubái no me terminaba yo sé que es el futuro y que no me terminaba de verlo, porque antes de invertir necesito conocerlo muy bien, pero me tentó ahora con la guerra, me tentó porque digo, si el mercado se cae en Dubái, si es verdad que a lo mejor surge una oportunidad y Dubái a largo plazo va a ser Dubái. Entonces, bueno, como vamos a estar trabajando allí con la tienda y demás, lo seguiremos observando y seguiremos aprendiendo del mercado. Y es más, tengo varios clientes que me han pedido invertir allí, pero me da respeto hasta que lo conozca mejor. Paraguay, que se escucha también mucho. También, o incluso Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que Venezuela, después de, en teoría, liberalizarse, pero ya te digo, tenemos muchas oportunidades aquí y yo irme a Paraguay o a Venezuela, necesito allí a alguien de confianza, necesito a alguien que me estudie, entonces, nosotros no descartamos nada, pero a día de hoy nos metemos lo que conocemos, como ha dicho Warren Buffett, tu círculo de confianza, y ya está. Podemos ampliar círculos, pero a día de hoy nuestro círculo no está en Paraguay. Ok. ¿Cómo ha sido esta última operación que habéis cerrado? Pues mira, hemos cerrado una operación que yo lo veo muy interesante porque era un hotel boutique en las Canarias, precioso, que a mí yo fui y me enamoré, que no íbamos buscando hotel ni nosotros vamos a gestionar un hotel, por supuesto, ¿no? Pero a través de un colaborador, por una subasta, y bueno, empujamos en la subasta y adquirimos un hotel boutique, ya te digo, con piedra canaria, con unos techos de madera, una maravilla. Todo es muy bonito porque el precio es brutal. La persona que nos lleva va a variable, va a beneficio. Si sale, cobra su parte. Pero la idea es invertir y recuperar la inversión en menos de un año y con un beneficio que, si todo sale bien, toquemos madera, pues puede estar en el 50%, 60%. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy diciendo justo lo que antes te he dicho, que Correcto. por eso esta es la sesión que confirma la regla.
Pero bueno, es de subasta que son precios especialmente... tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, pero la idea es ganar un 50 o 60% en menos de un año. Vale. Eso es coinversión, ¿no? Realmente. Esto es coinversión, hemos hecho el vehículo para invertir en coinversión y también te digo que es una oportunidad que ha surgido, pero que nosotros, ya te digo, en el día a día vamos buscando rentas recurrentes, temas a largo plazo, pero claro, si te sale una oportunidad así hay que aprovecharla. Alberto, ¿qué piensas de la coinversión? Porque si hablamos que la coinversión, todo lo que lleva el prefijo co, parece que es de pobre, que hoy se comparte todo porque no podemos comprarlo o compartir un lugar. Estamos hablando que jugadores de fútbol de primer nivel están compartiendo una inversión. Claro. Lo digo por el tema de para los jóvenes que tienen menos capital cuando Claro, ten hablan en de cuenta, coinversión. el problema de la conversión es que estés en algún vehículo que te obligue o que tú no sepas o que después alguien mande sobre el vehículo y tú te veas en minoría, ¿no? Pero la conversión, salvando eso, es perfecto, incluso para un futbolista, por mucho dinero que tenga, mientras más diversifique, mejor. Entonces, cuanto más sitios entre, es mucho mejor. Entonces, la conversión, de hecho, es uno de nuestros fuertes. Si es verdad que, claro, nosotros hacemos vehículos, los gestionamos nosotros, los que invierten tienen la confianza en nosotros, por lo tanto, están cómodos. Pero fundamental, para nosotros es fundamental, porque, claro, si vas a tickets pequeños, no llega a las inversiones donde tienes que llegar, pero tampoco lo tienes que asumir el riesgo solo uno, puedes diversificar, entonces para nosotros es fundamental. Alberto, necesito que el canal siga adelante. Va una pullita. ¿Qué jugador me puedes traer al canal? ¿Qué jugador te puedo traer? Vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a preguntarle a alguno. ¿Quieres algún nombre o qué? Hombre, una primicia. A ver, le tengo que preguntar. Venga, vale, pues entonces no lo diga. Pero vamos, conociéndolo y yo sé la buena persona que es, yo te diría que Adrián San Miguel viene si se lo pido. ¿Quién es Adrián San Miguel? Adrián San Miguel es hasta ahora portero del Betis, portero del Liverpool y con una carrera bastante exitosa y sobre todo una gran persona y un tío muy preparado y yo creo que puede ser un perfil muy interesante. Vamos a pedirle permiso, pero yo sé que con lo buena gente que es seguramente nos dirá que sí. Perfecto. Alberto, de la biblioteca de libros, ¿qué libro te ha gustado de los que están? Pues mira, me ha gustado El monje que vendió su Ferrari, Enséñalo a cámara. porque es un libro que la verdad que tiene mucha fama y no me lo he leído, ¿no? Entonces cuando lo he visto claro, porque creo que va a ser un libro interesante, seguro. ¿Y qué libro nos ha traído? Y os he traído El patrón Bitcoin, que no os quiero que sea engañoso el título, porque lo que menos importa aquí es Bitcoin, porque es una historia del dinero, entonces para comprender una moneda porque es fuerte, porque tiene sentido el oro, porque tiene sentido el Bitcoin, tienes que ver la historia, y después lo veo, aunque parezca mentira por el título, lo veo como un libro muy romántico, te habla de una época en la que con una moneda fuerte había los Leonardo da Vinci, los Bach, y te los relaciona y te dice que hoy tenemos a los Quevedo por culpa de nuestra moneda. Entonces, Un libro romántico. léetelo y lo hablamos, pero me encantó ese libro, me encantó porque te cuenta la historia del dinero y lo relaciona mucho con el arte y me encantó. Pues nada, Alberto, encantado. Encantado yo. Un placer estar aquí. Así que nada, lo dicho, nos quedamos a la espera de Adrián y nada, lo dicho. Manu, encantado también. Muchas gracias, Manu. Encantado. Venga, pues nada, hasta aquí este episodio, espero que hayáis disfrutado igual que nosotros. Yo he almorzado con Alberto, hemos hablado de muchas cosas y seguramente que hagamos algo en común. Así que nada, suscribiros al canal de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y nada, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.